Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En Profundidad. ¿Le interesa la política? Quédese. Hoy vamos a tener un programa muy político, como casi siempre, porque este es el único programa político, íntegramente político de la ciudad. Mire, vamos a tener a un ex gobernador, Antonio Bonfatti. ¿En qué anda Bonfatti? ¿Qué va a hacer Bonfatti? ¿Ser candidato el año que viene? ¿Cómo ve la realidad Bonfatti de la realidad política? Es un buen analista político. ¿Saben quién va a estar acá? Vamos a tener un ministro nacional, ministro de Defensa, Agustín Rossi, para preguntarle cómo anda el gobierno nacional, cómo ve él al gobierno nacional. Y le quiero preguntar puntualmente a Rossi sobre el peronismo santafesino. Él es un líder del peronismo santafesino. Vamos a tener acá un diputado provincial de otro partido. Hablamos de un socialista, Bonfatti, hablamos de un peronista como Rossi. Vamos a hablar con un macrista pro, Gabriel Chumpitaz, para saber cómo ve a la ciudad de Rosario, cómo ve a la provincia. Y esto que está pasando con el tema de seguridad. A ver, ¿cómo explicarlo? Para que nadie se sienta ofendido. Tuvo que venir el presidente Alberto Fernández a decirle al gobernador Perotti: gobernador, le pido que se ocupe especialmente de los rosarinos, para que, espero, se ocupe especialmente de los rosarinos. Tuvieron que pasar 150 muertos. Ahora bien, había alguien que sabía de esto, estas cosas, y decía: locura es, escucha Saín, locura es pretender resultados distintos utilizando los mismos métodos. Con Saín, 3.000 pesos para Rosario es como plata quemada. Por los resultados, hasta ahora, no quiero ser prejuicioso con Saín. Ojalá sea el mejor ministro de Seguridad de la historia. Hasta ahora es el peor desde 1983. Señores, corte. Primero, y después, ¿sabes con quién hablamos? Con Agustín Rossi. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Lugares para comer hay muchos, pero está ese, que tiene ese aroma a comida casera, tiene esa mesita y te atiende esa persona que sabe de antemano lo que vas a pedir. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito con la que pagás. Son todas parecidas, pero se destaca la de Banco Santa Fe, porque te conoce y sabe qué beneficios darte, te representa en todos lados y tiene tu nombre grabado. Es la tuya. No hay otra igual. Pedila en bancosantafe.com.ar. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Sigamos manteniendo la distancia para volver a juntarnos pronto, porque pronto es mejor que nunca. Cuidarte es cuidarnos. Provincia de Santa Fe. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22.
Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Lávate las manos siempre. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Ya estoy en contacto, voy a conversar con Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación, a quien le agradezco su presencia en profundidad. Y le hago la primera pregunta. ¿De qué manera observa usted la marcha a grandes rasgos del gobierno nacional? En tanto y en cuanto, me imagino que los propósitos de cada área, de cada ministerio, han quedado un poco atravesados por la cuestión de la pandemia. Pero ¿cómo lo ve al gobierno, Agustín? ¿Qué tal, Mauricio? Muchísimas gracias por esta invitación. Ciertamente ninguno de nosotros imaginábamos cuando asumimos el gobierno el 10 de diciembre del año pasado que íbamos a tener que enfrentar o gobernar gran parte de todo este año con lo que significa un hecho inédito en la historia de la humanidad moderna, que es una pandemia que ha afectado y que sigue afectando absolutamente a todo el mundo. La pandemia ha generado que todos los planes de gobierno se hayan visto modificados o se hayan visto atravesados por priorizar primero y dar respuestas a esa pandemia, y fundamentalmente desde el punto de vista económico, ¿no? Está claro que nosotros asumimos el gobierno el 10 de diciembre del año pasado con una crisis económica importante, producto de los desaciertos de 4 años de gestión del gobierno del presidente Macri. La pandemia generó una agudización de esos resultados económicos. En términos generales, yo diría que a pesar de la pandemia y a pesar de que la Argentina hizo un diseño y sigue haciendo un esfuerzo importante para que la respuesta del Estado y de la totalidad de la Argentina ante la pandemia sea la mejor posible, también nos hemos ocupado de las cuestiones que había generado el macrismo y creo que las hemos empezado a resolver positivamente. Fundamentalmente la cuestión estructural, el mayor condicionante de la economía argentina empezó a resolverse con la renegociación de la deuda. Primero la de los acreedores que estaban bajo legislación extranjera, después los bajo legislación nacional con porcentajes casi del 100% de adhesión. Ahora empezamos la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hay que decir es que toda esta deuda fue tomada irresponsablemente por la gestión anterior y nosotros hemos sido los que hemos tenido que renegociarla y llevarla adelante. Hacia el futuro, yo soy optimista. Esta semana y la semana anterior hemos visto que salieron publicados los indicadores económicos referidos al segundo trimestre de este año. Fueron el trimestre en donde se paró el país por decisión de la cuarentena estricta. Ahora, los indicadores económicos que estamos viendo, empezando a ver hoy sobre la economía real, son indicadores económicos que nos permiten ser optimistas claramente. Muchísimas actividades industriales que tienen niveles similares a la prepandemia. En términos generales, la actividad económica empieza a recomponerse y en la medida que vayamos normalizando la circulación de bienes y de personas, yo creo que vamos a ir creciendo en el marco de actividad económica. Así que espero sin ninguna duda que el cuarto trimestre de este año sea el mejor de todo este año y que terminemos el año con muchísimo nivel de expectativas de mejorar desde el punto de vista económico y social. Las dos cuestiones que hoy la sociedad nos pide es terminar de gestionar adecuadamente la pandemia e iniciar el proceso de recuperación económica. Yo veo claramente que el gobierno está enfocado en ese sentido, debajo del liderazgo del presidente de la Nación.
En algún momento, cuando arreciaban críticas hacia Fernández, incluso desde adentro mismo, desde del peronismo, usted salió a bancar la parada muy fuertemente y de alguna manera a exigir respaldo de parte del peronismo al gobierno de Fernández. ¿Usted cree que esto sucede, que esto está sucediendo porque desde algunos medios opositores dicen, bueno, no, la que gobierna es Cristina, esta historieta que viene de tan lejos, modificó las conductas adentro del peronismo de respaldo al presidente? El Frente de Todos es una coalición. Es cierto que las coaliciones se realizan y se construyen entre los que piensan parecido, no entre los que piensan iguales. Ahora bien, esa mirada distinta, ese pensamiento distinto que pudiese existir dentro de la coalición, a mí me parece que cuando uno gobierna, eso está permitido el debate y las miradas distintas hasta un punto. ¿Cuál es el punto? Cuando el presidente claramente toma la decisión y detrás de la decisión del presidente se tiene que encolumnar el conjunto de la coalición. Mauricio, yo conocí a Néstor Kirchner en el 2002, así que ya estoy casi en la mayoría de edad del kirchnerismo, 18 años hace. Viví en todos estos años momentos difíciles y momentos felices dentro de la política nacional, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, en la oposición y demás. De cada uno de los momentos difíciles salimos con una fuerte unidad debajo de quien conducía en ese momento. Primero fue Néstor, después fue Cristina y ahora, sin duda que para mí es el presidente de la Nación, es Alberto Fernández. Entonces, cuando uno gestiona, cuando uno gobierna, lo que se necesita es una fuerte unidad de acción. Se necesita una fuerte unidad de acción porque además tenemos una oposición que es rigurosamente opositora, que es verbalmente virulenta y que no trepida, a mi criterio, de poner palos en la rueda para llevar adelante la gestión. Si hay algo que es distinto de lo que ha pasado en otros momentos y en otros espacios, en otros momentos políticos en la Argentina, es que hoy nosotros tenemos una oposición que tiene el 40% de los votos, que tiene liderazgos, que tiene fortaleza parlamentaria, más en diputados que en el Senado. Entonces, claramente nuestra coalición tiene que estar fuertemente unida detrás de quien es el que conduce, el que lleva adelante la gestión en este momento, que es el presidente de la Nación. Entonces, me parece que ese es el camino, unidad en la acción. Somos peronistas. Nos van a juzgar fundamentalmente por la gestión que llevemos adelante. Y para gestionar, la coalición tiene que otorgar permanentemente fortaleza política a quien la lidera, que es el presidente. Entonces, en ese momento, ese hilo de tuit que yo hice tenía que ver fundamentalmente con esto, digamos, ¿no? Nosotros no podemos dejar que el árbol nos tape el bosque. Estamos en el gobierno por decisión de los argentinos. Los argentinos nos votaron fundamentalmente porque querían una Argentina que genere expectativa, que genere movilidad social ascendente, que fortalezca su industria, que genere puestos de trabajo genuinos. En el medio nos agarró la pandemia. Tenemos que resolver las dos cosas, como le dije anteriormente. Terminar de gestionar adecuadamente la pandemia y empezar el proceso de recuperación económica. En esas dos cosas está fuertemente involucrado el presidente de la Nación. Yo suelo decir que es cierto que todos los presidentes del mundo se pusieron al frente de la respuesta de sus países para responder ante la pandemia, pero además el presidente argentino tuvo que ponerse al frente de empezar a recuperar la economía argentina de una crisis que nos había dejado el presidente anterior, entre ellos la crisis enorme de la deuda que estamos resolviendo más que adecuadamente. El rosismo, como se lo conoce en la provincia, contribuyó mucho, como todo el peronismo, al triunfo de Perotti. Transcurridos estos meses, ¿usted está conforme con la gestión Perotti? Ese nombre de Frente de Todos y esa cita de unidad en la diversidad, ¿la está poniendo en práctica Perotti o falta un empujoncito más? Es cierto que nosotros hemos sido protagonistas importantes de todo lo que ha sido el triunfo del peronismo en las elecciones pasadas
y que ha permitido que Omar Perotti sea gobernador de la provincia después de que el peronismo estuvo 12 años sin poder gobernar la provincia de Santa Fe. Ya teníamos una generación de dirigentes políticos que no habían tenido posibilidad de gestionar a nivel provincial. Y esa decisión que tomamos en ese momento, la verdad que nos pone muy contentos y estamos contentos de haber sido protagonistas de ese proceso. Entiendo yo que el gobernador ha seleccionado sus equipos de colaboradores buscando los mejores hombres y mujeres de todos los sectores políticos que integran el peronismo de la provincia de Santa Fe, y el peronismo en términos generales está apoyando la gestión de nuestro gobernador. Por otra parte, no queremos que la gestión de Omar Perotti sea una isla entre dos gestiones opositoras, digamos, ¿no? La verdad que todos aspiramos a tener más posibilidades de seguir gobernando la provincia de Santa Fe, y en eso está íntimamente ligada a fortalecer y apoyar toda la gestión que lleva adelante el gobernador. El gobernador se encontró con una situación que tiene puntos de contacto con lo que ha sido la situación que nos encontramos en el gobierno nacional, con una provincia con problemas económicos y financieros que recibió en su momento. Tuvo primeros meses en donde no encontraba el apoyo parlamentario como para poder encarar ese proceso de financiamiento y de problemas económicos que tenía la provincia. Finalmente logró el acuerdo parlamentario para las leyes que necesitaba y empezó un proceso de recuperación y de saneamiento de las arcas del Estado santafesino. Al mismo tiempo apareció la pandemia y el gobernador se puso al frente del liderazgo de la respuesta del Estado santafesino ante la pandemia. Estamos en el momento más difícil de la pandemia en la provincia de Santa Fe, y el gobernador está ocupado en que sigamos dándole a los santafesinos la respuesta que los santafesinos se merecen y que nuestro sistema de salud, por sobre todas las cosas, no se estrese. Sigo pensando lo mismo que le dije alrededor del gobierno nacional. La unidad es importantísima. La unidad fue la que, entre otras cosas, nos permitió el triunfo electoral del año pasado, y hoy, a mi criterio, el peronismo tiene que estar trabajando detrás del liderazgo del gobernador, detrás de la gestión y apoyando la gestión en todo lo que se tenga y se pueda llevar adelante. ¿No observa, Rossi, cierta dispersión en el peronismo santafesino, como que, bueno, usted está en Buenos Aires, ministro de la Nación, como que el liderazgo acá quedó acéfalo, lo propio en otros sectores del peronismo? No faltan liderazgos para sentarse alrededor de una mesa y plantear, hay que seguir para acá, hay que ir por allá, digo, con el propio gobernador. El peronismo tiene un partido justicialista en la provincia de Santa Fe que preside Ricardo Olivera, tiene bloques parlamentarios que en el Senado y en la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados de la provincia, que son los que tienen, quizás junto con el equipo de colaboradores del gobernador, la responsabilidad de la gestión directa y de expresar esa gestión fundamentalmente en el territorio santafesino, junto con los senadores, los diputados, los intendentes. Tenemos diputados nacionales, tenemos dos senadores nacionales. Es decir que si hay algo que no le falta al peronismo de la provincia de Santa Fe es dirigentes. Tiene una cantidad de dirigentes en diferentes responsabilidades, con mucha visibilidad, muchos de ellos, y quizás también con responsabilidades de gestión y con madurez que nos ha permitido claramente haber logrado la unidad hace un año y medio atrás y poder tener el triunfo electoral que tuvimos y poder estar gobernando la provincia. Yo, es cierto que, como usted decía, soy ministro de la Defensa de la Nación. Es un ministerio que tiene poca territorialidad en la provincia de Santa Fe. Sigo atento cada una
de las cuestiones que suceden en la provincia de Santa Fe y sobre todo tengo un diálogo permanente con todos los dirigentes de nuestro sector, que tienen responsabilidades importantes, ¿no? Roberto Zuckerman, ministro de Trabajo, Leandro Busato es el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe, Germán Martínez, diputado nacional, Norma López, concejal. Con ellos tengo un diálogo permanente y que tengo la posibilidad de saber y enterarme de qué es lo que cómo está funcionando la provincia. Y también tengo un diálogo con el gobernador, que seguramente si no hubiese existido la pandemia hubiese sido más presencial, pero tengo un diálogo permanente con el gobernador y trato de mantenerme sin entorpecer obviamente la gestión, sino simplemente dando mi mirada de las cosas que yo creo, de las cosas que yo entiendo que cómo tiene que hacia dónde tienen que ir las cosas y sobre todo las cosas. Ese diálogo también está en el propio gobernador, que a veces me llama para compartir alguna reflexión. Ese sería el término adecuado, compartir reflexiones, no solamente sobre lo que pasa en la provincia, sino también lo que pasa a nivel nacional. Pero la situación de que yo esté en el Ministerio de Defensa no significa que no tenga presencia en la provincia de Santa Fe, ni que esté ni siquiera que no esté ocupado ni preocupado por las cosas que suceden en la provincia de Santa Fe. Estoy muy presente obviamente en el espacio político que me toca liderar en la provincia y tengo un diálogo con el gobernador y también con otros dirigentes de la provincia de Santa Fe, con los cuales cada vez que puedo dialogo. Hay un dicho en la política que dice, si sonás, sonaste, respecto a las candidaturas. Y en Santa Fe suena mucho que la dupla senador va a ser Mirabella Sagnún. Y alguien me dijo, bueno, a ver, si Rossi quiere ser candidato a senador, es el que más chances va a tener. ¿Usted tiene ganas de volver a, no digo de volver a diputado, porque me imagino que querrá a lo mejor ser candidato a senador, o, ¿por qué no? Se lo pregunto, o volver a la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Qué piensa de su futuro político? Me río de aquello de que el que suena, suena, digamos, ¿no? La verdad que entiendo el análisis y entiendo el rol que tiene cada uno y entiendo la especulación, que podamos estar hablando de especulación electoral. Me suena un tanto alejado de las necesidades de la gente cuando tenemos la situación que tenemos hoy en la provincia, fundamentalmente con los índices de desocupación que tiene la provincia y con lo agresivo que está la pandemia en estos momentos, digamos, ¿no? Me suena como desproporcionado estar hablando de especulaciones electorales de acá adelante y no estar ocupándonos sobre las cuestiones que tengan que ver con la vida diaria y cotidiana del conjunto de los santafesinos. Pero entiendo la especulación y entiendo que esto sucede, digamos, ¿no? Mi respuesta sobre las futuras elecciones en la provincia de Santa Fe tiene varios matices. Primero, como todas las elecciones intermedias, son importantes. Santa Fe elige senadores, además, son importantes para la provincia y es importante también a nivel nacional. Tenemos 2 senadores, sería bueno tener las posibilidades de mantener esos 2 senadores. Segundo, la experiencia indica que en los años anteriores, cuando logramos unidad del peronismo detrás de una lista de candidatos, las posibilidades electorales nuestras siempre estuvieron dadas, potenciadas por ese escenario de unidad. Sucedió en el 2017, cuando después de unas PASO trabajamos en conjunto con Alejandra Rodenas y hicimos una muy buena elección. El peronismo venía de elecciones en donde salía tercero, salimos segundo, aumentamos la cantidad de diputados que poníamos en juego, de 2 colocamos 3, y sucedió claramente también en esta última elección, en donde nuestro gobernador terminó resultando electo. Entonces, me parece que independientemente de los nombres, me parece que lo que habría que buscar, sin ninguna duda,
es que el peronismo en su totalidad esté lo suficientemente representado en la lista de senadores y diputados para que el conjunto de la fuerza política se sienta contenido y representado con los candidatos que representa, y eso genera siempre una mejor y mayor movilización de la totalidad de la fuerza política. El tercer punto sobre los nombres, sobre los cuales me parece excesivamente anticipado hablar de nombres. Me parece que sí, sin duda hay que tratar de buscar una integración, una arquitectura de nombres, de hombres y mujeres, que mejor nos represente y que nos dé las mayores potencialidades electorales. Yo creo que vamos a tener una elección, como todas las elecciones en la provincia de Santa Fe, nunca son ganables a priori. Son elecciones ganables que hay que trabajar para ganarlas, y en ese sentido entiendo que el diseño de la estructura electoral del peronismo en la provincia de Santa Fe no debe ser una cosa que subestimemos, que tiene que incluir a todos y que tiene que lograr que sea la mayor potenciación electoral posible. Cuarto punto, me parece que era sobre mi cuestión personal. Yo me imagino siendo ministro de Defensa a los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Tras el corte, entrevisto al ex gobernador Antonio Bonfatti. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Martín pintaba para Crack, pero entre colectivo y colectivo se había vuelto un gran cabeceador. Una mañana Hugo comenzó con la suscripción de un plan de Toyota. A los dos lo llamaron para una prueba, a Hugo de un Etios y a Martín de un club grande, y los dos ganaron por goleada. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. FESTRAM, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Mantén la distancia. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Voy a conversar con el ex gobernador Antonio Bonfatti, a quien le agradezco estar en profundidad, y le pregunto, ¿cómo es estar después de tanto tiempo desde el llano, Antonio? Bueno, buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por esta posibilidad de dialogar nuevamente con usted. La verdad que la pandemia nos ha trastocado un poco la vida a todos y no he tenido posibilidad de darme cuenta cuál es la situación desde el llano, al margen de lo que estamos todos unificados por la pandemia. De cualquier manera, sigo teniendo la responsabilidad de la conducción nacional del Partido Socialista. La conducción para América Latina somos 5 miembros de Alianza Progresista, somos 147 países en el mundo que nuclea
a los partidos socialistas, socialdemócratas y progresistas. Tenemos permanentemente conferencias vía online, propuestas que hacemos del tema de salud pública. Obviamente abordamos y estudiamos temas de energía, de economía, del teletrabajo, del transporte. Así que tenemos para entretenernos muchísimo. Esta mañana precisamente tuvimos una reunión con dirigentes sindicales de Alemania, de España, de Argentina. Así que el trabajo es permanente y por otro lado, bueno, también recurrimos a algunas cosas de casa que teníamos abandonadas, un poco cuidado de las plantas, de las flores, y de retomar mi viejo hobby que hace tantas décadas no podía gozar, que es la carpintería. Así que más o menos así se desarrolla la vida en estos días. ¿Cómo observa, Antonio, la gestión de Perotti, si bien está atravesada por la pandemia, el coronavirus, lo que impide hacer juicios terminantes, pero ¿cómo la observa usted a grandes rasgos? Bueno, como usted bien dice, Mauricio, está atravesada por la pandemia. Nosotros hemos sido muy prudentes en los análisis porque entendemos que había que poner mucho esfuerzo allí, pero indudablemente la actividad de la ciudadanía prosigue. Y pienso lo que pensé desde el primer momento, que usted puede destruir en un día lo que construyó mucho tiempo. Este era uno de mis eslogans de campaña, podríamos perder muchas cosas. Y lamentablemente creo que el gobierno de Perotti se ha dedicado más a denostar a quienes gobernaron antes, más que a hacer propuestas constructivas. Y ha destruido cosas que han sido tremendamente útiles. Entre ellos el Plan Nueva Oportunidad, que daba tantas posibilidades a los jóvenes, el Vuelvo a Estudiar, el Plan Abre, más vigente que nunca para abordar las cuestiones sociales, las problemáticas de los barrios con más dificultades, seguir abordando ciencia y tecnología, ministerios que hoy son cáscaras vacías, puedo hablar con mucha conocimiento de causa lo que es salud pública, la falta de una política coherente, ni hablar de educación, de cultura, del Ministerio de Trabajo, y bueno, y la paralización de la obra pública. Prácticamente, si usted me pregunta en estos 9 meses y pico de gobierno, ¿qué puedo rescatar del gobierno? Y la verdad que no puedo reconocer ninguna impronta propia. La destrucción, por otro lado, de eso que significaba la cercanía del gobierno con los ciudadanos. Me estoy refiriendo a la descentralización. Y por otro lado, acá lo único que se hace es centralizar más las decisiones. Y lo otro que me parece muy crítico en este momento, hacer caja cuando lo importante es cómo atendemos las demandas de empresarios, de comerciantes, de industriales, de los trabajadores, de los cuentapropistas. Me parece que están siempre detrás de las circunstancias, de las medidas que hay que tomar, de la realidad. Bueno, ni hablar, y no quiero en esto, porque daría para largo, la inexistente acción que se tiene con respecto a las islas, a los incendios y a la demanda que se debe hacer a la nación, que son muy rápidos para atender a la provincia de Buenos Aires, pero muy poco sueltos de bolsillo cuando tiene que atender la vieja demanda que Santa Fe le ganó a la nación, que tiene ya un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicen los más viejos del bar que los políticos nunca se jubilan. Su presentación como candidato a gobernador en 2019, imagino que no debe haber significado el cese de su carrera política. ¿Podrá haber un Bonfatti candidato a diputado, candidato a senador en la que viene? Bueno, usted se refiere al cese de la carrera política y en verdad primero no creo en ninguna carrera y depende qué se interprete de hacer política, porque para algunos hacer política es ocupar cargos y yo creo que estamos mucho más allá de eso. Uno puede hacer política desde su conducta y su actitud de vida, estando y participando para hacer avanzar la rueda de la sociedad desde una vecinal, de una cooperadora de padres, desde cualquier institución, como lo he practicado toda mi vida, desde una biblioteca. He accedido a cargos públicos, en primer lugar, por la decisión colectiva de mi partido y en segundo lugar,
por la decisión de la ciudadanía, de lo cual me honra. Desde presidente comunal, concejal, he sido secretario de Salud y secretario de Gobierno y general de la Municipalidad de Rosario por una decisión del entonces intendente Hermes Wiener, al cual le estoy eternamente agradecido porque creo que fue la etapa más transformadora de la ciudad. He sido ministro de Gobierno y el cargo máximo al cual puede aspirar un santafesino, ser gobernador de esta provincia, siempre por la decisión de los ciudadanos. Entonces, desde cualquier lugar uno puede hacer política. Y no tengan la menor duda que hasta que tenga energía y fuerzas y mi físico pueda llevarme adelante, política significa formar a jóvenes, volcarles la experiencia, seguir estudiando, seguir aportando propuestas, porque me parece que de eso se trata, ¿no? De tener propuestas concretas. Uno puede tener aciertos y errores, pero siempre la voluntad de lograr lo mejor para, en este caso, la provincia de Santa Fe. ¿Considera viable, Antonio, un frente de frentes no digo en las elecciones al 21, aunque algunos dicen que debería ser en el 21, pero sí para la gobernación? Porque ha quedado demostrado que cuando la oposición se divide, gana el peronismo. Mire, en primer lugar, Mauricio, creo en la constitución de frentes. Nosotros comenzamos allá por el 97 con 3 partidos políticos. Hoy ya somos 8, muchas organizaciones sociales, mucha gente independiente, de distinta extracción partidaria, incluso hubo justicialistas en nuestros gobiernos, ocupando cargos importantes. Creo en un frente en donde esté basado en principios, en valores y en un proyecto. Entonces no creo en los amontonamientos por el solo hecho de decir vamos a ganar una elección o intentar ganar una elección. Eso no sirve absolutamente para nada, porque después hay que gobernar. Y usted no puede estar planteando con uno u otro antípodas a la hora de decidir tomar tal o cual determinación. Yo creo en un Estado presente, no creo en el Estado empresario, pero sí en un Estado que regule la actividad de los derechos básicos y fundamentales, me refiero a la salud y a la educación, que sea rector sin negar la existencia, por otro lado, de la educación o de la salud privada. Creo, por otro lado, en la necesidad de que el Estado apoye a las pequeñas y medianas empresas, la industrialización, que esté al lado de los trabajadores también en la defensa de sus intereses, que esté al lado de la ciencia y la tecnología, o sea, un Estado presente. Entonces insisto, hay que tener un programa, hay que tener ideas comunes, obviamente con matices. Nadie cree que tiene una verdad absoluta, ni nadie cree que hay una sola verdad. Pero en la medida que más gente participe de esto, obviamente podemos llegar a los consensos necesarios. Ahora, no creo en los frentes en donde se une el agua y el aceite, porque de allí no va a salir absolutamente nada. Rosario está atravesada y la provincia por un flagelo, por una epidemia o pandemia de inseguridad. Y tiene un personaje como Saín, que me parece pocas veces en la política santafesina ha habido alguien con estas características, ¿no? Para mal. ¿Por qué cree que lo sostiene Perotti teniendo tan malos resultados? Bueno, Mauricio, habrá que preguntarle al gobernador por qué lo sostiene. En primer lugar, quiero decirle que me solidarizo con usted por los agravios al cual ha sido sometido y también otros colegas. Decirles que en nuestras gestiones hacíamos diagnósticos y yo coincido con el diagnóstico que se hace desde el Ministerio de la Seguridad en este momento. Son coincidentes. El abordaje de las cuestiones económicas, sociales, culturales, el fenómeno de las adicciones, el rol inexistente que tuvo y que tiene todavía la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Yo me acuerdo cuando aquellas causas en donde enviábamos y girábamos los expedientes que teníamos en la provincia, la justicia federal, y los devolvía, pero les recuerdo que fueron nuestros gobiernos los que pusieron presos a los Monos, a los Húngaros, a los Bassi, a los Alvarado y a tantos otros, que creamos la policía de acción táctica, que creamos la policía comunitaria, que dotamos de insumos a la policía que no tenía. Yo recuerdo cuando
en gestiones anteriores se tendrían que comprar el uniforme, las armas y las balas, dotarla de todos los elementos necesarios, poner las cámaras, crear el 911 que no existía, crear el ojo que no existía, en fin, hemos avanzado y mucho, y los indicadores fueron demostrando a través del tiempo que los delitos fueron bajando, no en la velocidad que uno quisiera, porque también decíamos que necesitábamos articular nación, provincia y municipios, y durante nuestras gestiones fue muy difícil que nación en particular nos diera a nosotros un sostén, una apoyatura, y ni hablar de la justicia federal, reitero. Pero creo que ahora se apela a los agravios, se apela a denostar a los otros para tapar la realidad. La realidad son los números, y los números son las estadísticas del crecimiento de las muertes, de los arrebatos, de los robos que están ocurriendo en los barrios de la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Yo también decía en aquella oportunidad que una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y se puede prometer mucha paz y orden. Yo obviamente estoy a disposición para volcar mi experiencia con errores y con aciertos, a disposición del gobierno, y no utilizar la crítica como se ha hecho con tantas acciones arteras contra nosotros, porque lamentablemente están sufriendo las mismas circunstancias que nos tocaron vivir en un momento muy desagradable. Pero les reitero, a disposición del gobierno para volcar la poca o mucha experiencia que pudimos hacer sobre el tema, un tema tan complejo y tan difícil. Gracias, Antonio, por haber estado en profundidad. Espero novedades sobre su futuro político. Bueno, muchas gracias a usted, Mauricio. La verdad que siempre es un placer poder conversar, aunque sea de esta forma, a la distancia, pero tener la posibilidad de al menos interactuar. Un gran abrazo y un saludo a toda su audiencia. De la centroizquierda a la centroderecha. Tras el corte hablo con el diputado provincial Gabriel Chumpitas. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Que una salida no condicione tu vida. Cuidarte es cuidarnos. Provincia de Santa Fe. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. Desde muy temprano estamos trabajando en este predio. Estamos armando el centro de aislamiento de la rural. Ya está funcionando el centro de aislamiento COVID-19. Atiende y contiene a pacientes leves para priorizar las terapias intensivas en hospitales. Cuidemos a nuestros trabajadores de la salud. Cuídate vos. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22.
1122. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Mantén la distancia. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Voy a entrevistar a Gabriel Chumpitaz, le agradezco que esté en profundidad. Y va esta primera pregunta. ¿Cómo evalúa la gestión Perotti y la gestión Hapkin en grandes rasgos? Muy buenas noches, Mauricio. Gracias por esta oportunidad. Bueno, la gestión de Omar Perotti tiene 2 etapas. Una primera etapa bien definida, solventada y sustentada por el voto de la ciudadanía, de los santafesinos, obviamente apalancada por un discurso contundente. Recuerdo aquel 11 de diciembre de 2019 ante la Asamblea Legislativa, y a partir de allí generó una expectativa muy alta, pero un sinnúmero de hechos y situaciones fueron erosionando esta gestión. Primero, la discusión de la ley de emergencia, devenida en una ley de necesidad pública. A partir de allí, una pandemia, una crisis sanitaria singular, extraordinaria, que nadie imaginaba, y obviamente una escalada criminal, una escalada de violencia y de inseguridad que hizo complejo la gestión. A esto le sumamos poco diálogo, poco consenso por parte de la cartera gubernamental de Omar Perotti, generó una gestión muy débil. Respecto a la intendencia de Pablo Hapkin en la ciudad de Rosario, es algo similar. Pablo Hapkin llega a la intendencia con un voto muy similar al de Juntos por el Cambio. En esa oportunidad, el Frente Progresista presentaba una alternativa superior a la que nosotros pudimos presentar, y en ese sentido llega, y ninguna persona imaginó que Pablo Hapkin iba a tener un giro de 180 grados y terminar apoyando cuestiones como la usurpación de un tambo, el tambo de la resistencia de un grupo de izquierda o de un partido de izquierda, cuestiones relacionadas a la narcocriminalidad, cuestiones relacionadas al transporte, cuestiones relacionadas al humo, y a muchísimos problemas que tiene Rosario, generaron en la gestión de Hapkin también una erosión. Recuerdo aquella mañana en el microcentro de la ciudad de Rosario, cuando Hapkin sale con el megáfono pidiendo orden, pidiendo respeto, pidiendo un poco de disciplina, pero evidentemente el megáfono de aquella mañana se quedó sin batería. Esta gestión de Pablo Hapkin también quedó muy pendular, quedó muy debilitada. ¿Va a haber internas en Juntos por el Cambio? Más puntualmente, si quieren, el PRO, porque es claro, se observa que por un lado está Angelini y por otro lado está Roy López Molina. Bueno, Juntos por el Cambio es un espacio político, es una coalición conformada por muchos partidos. Obviamente, el PRO Santa Fe, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Partido Fe y muchos otros espacios. Nosotros tenemos un espacio amplio en donde tenemos una concepción de trabajo que se basa en la construcción de un equipo, y en este momento obviamente está liderada por la presidenta Patricia Bullrich y también liderada conjuntamente con Federico Angelini. Respecto a las internas, yo considero que son positivas siempre que generen un consenso y siempre que le aporten un volumen político al espacio. El desafío no creo que esté en las individualidades, sino en la generación de una amplitud y de una agenda programática que nos permita solucionar los grandes problemas que tiene la ciudadanía, tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia de Santa Fe. Así que no hay que tenerle miedo a las internas, hay que estar preparados, hay que estar muy predispuestos, y obviamente que vamos a estarlo de esta manera para competir en el 2021 y en el 2023 como espacio
como Pro Santa Fe dentro de Juntos por el Cambio. Vi hecho un pitaje, hay un dicho que dice: pasan los años, pasan los gobiernos, pasan los artistas, en realidad quedan los artistas. Acá pasan los años, pasan los gobiernos y queda la inseguridad. ¿Qué es lo que pasa con la política santafesina, donde las políticas, los ministros son cada vez peores? Sí, desde ya es un tema muy complejo, y mucho más si el responsable de la seguridad o de la cartera de seguridad en la provincia de Santa Fe reside en un lugar totalmente distinto al que debe controlar. Imagínese, Mauricio, si usted vive en Caleta Olivia, no conoce la idiosincrasia o el pensamiento de los habitantes de Purmamarca. En un contexto territorial totalmente colapsado, que ha sido superado en sus 3 estadios del narcotráfico, me refiero a la filtración, penetración y copamiento, y en la antesala de una cartelización, vemos que muchos funcionarios se la pasan buscando responsables en la institución policial, siendo que la responsabilidad no puede delegarse. La responsabilidad es netamente política. Usted puede delegar la autoridad, pero no la responsabilidad. Considero que este fracaso rotundo que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe en materia de seguridad está anclado en 2 conceptos filosóficos muy bien determinados. Uno es la seguridad objetiva, que es la seguridad que está marcada por las mediciones, por las estadísticas, por los números. Esto es un concepto taxativo, no puede discutirse. Y la seguridad subjetiva, que es la percepción de la ciudadanía. Esto tiene que ver con qué opina, qué piensa, qué siente el ciudadano. Ambas seguridades son totalmente superadas. Si a esto le sumamos una comunicación muy débil, muy frágil, estamos en un cóctel realmente explosivo, en donde encontramos un sistema penitenciario, judicial y policial totalmente colapsado. Le pregunto, si el domingo hubiera elecciones internas en el PRO y por un lado va Macri y por el otro Rodríguez Larreta, ¿usted a quién le pone el voto de los dos? Bueno, qué pregunta, Mauricio, la verdad que es muy interesante, pero desde ya que votaría a Mauricio Macri, más allá de la excelente gestión que está llevando adelante Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mauricio Macri es nuestro referente. Mauricio es una persona, es un presidente basado en lo institucional, basado en la democracia, en la defensa de la República, en la defensa de la propiedad privada, en la defensa de las instituciones. Creo que a pesar del poco volumen político que tenía nuestra coalición de gobierno, me refiero a que teníamos 1/3 de los diputados, teníamos 1/5 de la Cámara de Senadores, teníamos 5 gobernadores sobre 24 provincias, teníamos 500 intendentes sobre casi 2.100 ciudades. A pesar de eso, Macri pudo superar las adversidades y el hostigamiento constante por parte de la oposición. Y se fue en andas, en una plaza repleta y con el 41% de los votos. Así que definitivamente elijo a Mauricio Macri y obviamente que es nuestro referente. Gracias, Chumpitaz, como dice Calamaro, buena suerte y hasta luego. Bueno, siguiendo tu lógica, como dijo Gustavo Cerati, gracias totales. ¿Saben qué? Después del corte les voy a presentar, les voy a recomendar un libro, como todos los programas de esta cuarentena, pero en este caso un libro que tiene lo suyo. Ya volvemos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar
Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial. Somos Grupo Oroño. Martín descubrió que lo hace muy feliz el olor de las tortas caseras. Y el bazar de Susana tiene un montón de moldes. Mariano recordó lo bien que se sentía cuando hacía deportes. Hugo y su socia tienen todo para entrenar en casa. Lorena recordó que estaba bueno sentarse a leer sin importar el tiempo. Y la librería de Ricardo tiene más de 3.000 títulos. En estos tiempos descubrimos que las cosas que necesitamos están más cerca de lo que pensábamos. Presentamos Vidrieras en Red, la plataforma de comercio electrónico creada por la Municipalidad de Rosario junto al Banco Municipal. Miles de comercios habilitados de todos los rubros para comprar y vender sin costo y sin comisiones. Comprá en Rosario. Comprá en Vidrieras en Red. Martín pintaba para crack, pero entre colectivo y colectivo se había vuelto un gran cabeceador. Una mañana Hugo comenzó con la suscripción de un plan de Toyota. A los dos lo llamaron para una prueba, a Hugo de Unetios y a Martín de un club grande, y los dos ganaron por goleada. Auto Rosario. Somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Usa cubreboca. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Dije en la editorial de apertura que lo que enviaba Fernández a Perotti para seguridad, para Rosario, como le dijo Fernández, gobernador, ocúpese de Rosario. Y ahí anunció el envío de 3.000 millones de pesos, no como dije en la apertura respecto de la cifra. Bueno, miren, para terminar el programa, este programa tan intenso, les recomiendo un libro. Lo tienen acá, Jorge Luis Borges, Esteban Pejković, un dúo excepcional, se llama El Palabrista, de Pejković a Borges, y la verdad que las cosas que dice Borges en estos encuentros que tenía con Pejković, ya fallecido, un excelente periodista, estuvo en muchos medios, en La Nación, uno se queda con ganas de más, esas frases de Borges extraordinarias. Yo se los recomiendo, acá, miren. El Palabrista se llama, ahí lo tienen en esta otra cámara. Bueno, este programa fue producido por Lisandro Marona y debo decirles que se terminó. Volvemos en 7 días.